Gracias por estar hoy con nosotros. Es de gran bendición que ustedes como hermanos nos congreguemos, compartamos la palabra y como decía Rubén, es importante el martes venir también, porque el martes vamos a reunirnos y a hablar realmente muchas de las cosas que en una prédica usted no puede levantar la mano y opinar, porque solamente escucha, pero el martes usted puede opinar, hacer preguntas y de esa manera seguimos edificándonos conjuntamente de lo que hablemos aquí. También el martes podemos seguir creciendo y este martes va a ser así, aunque no esté el pastor, voy a tener el privilegio de estar con ustedes y poder dirigir el martes, y tendremos un culto el martes y podemos conversar de los temas que hemos venido tratando en la congregación. Entonces, no sé, como decía Rubén, si hay una persona que por primera vez nos visita. Si no hay, bienvenidos todos, que somos de la familia, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a vernos y que el Señor nos siga colmando de bendiciones. Yo lo exhorto nuevamente, aunque el hermano Rubén no abundó, pero nosotros, además de los martes, tenemos los sábados también con los jóvenes, que tienen culto de jóvenes, que hay clase de inglés, que hay la reunión con las damas los jueves, que hay un ministerio también que Milka, ¿verdad? Tiene. ¿Qué día es el de Milka? Los viernes. Es decir, gracias al Señor nosotros nos ha bendecido con muchas actividades. Lo que nos faltan son obreros para esas actividades, que nosotros podamos desarrollarnos como que el Señor nos la ha puesto ahí y lo único es nosotros motivarnos a participar en todas ellas y ser como manda la palabra, luz. Entonces, esto también viene a lo que vamos a hablar hoy, un tema, como ustedes saben, y dijo Rubén, ya todos lo saben, es acerca del libro de los Romanos, la carta que Pablo escribe a los romanos. Y hoy yo voy a empezar a tratar el capítulo 5 de Romanos. Sabemos, y ya yo se lo repito, que esta carta es dirigida a judíos que están en Roma, pero convertidos, son judíos ya convertidos al cristianismo. Pero lo importante de esta carta es que es una revelación directa del Señor, como toda la palabra. Pero aquí esta revelación de Cristo son de aspectos fundamentales de nuestra fe. ¿Cuáles aspectos son esos de nuestra fe? La justificación, es decir, cómo el Señor nos ve justo ante Él, justificación, salvación. De eso que habla Romanos, de la obra redentora de Cristo en la cruz, de la universalidad del pecado, es decir, todos somos pecadores, cómo hemos sido redimidos, de la función exacta de la ley, de las obras, de las promesas infalibles que Dios le hace a su pueblo. Todos esos temas lo trata el libro de Romanos. El apóstol Pablo le muestra estas verdades y esto forma parte de nuestra doctrina, de nuestra creencia, de lo que nosotros creemos. Yo le voy a hacer un recuento, como voy por el capítulo 5, voy a hacer un recuento básico de lo que hemos venido hablando para entender hoy, porque hoy empieza un nuevo tema en este capítulo 5 y vimos que desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, el apóstol nos presentaba la condición humana del ser humano, su condición caída. Eso es lo que nos presenta al hombre negando al Señor, del hombre necio, dice en una parte de la palabra. Y este hombre necio que niega al Señor, que es pecador, también lo presenta con la necesidad de un Salvador. Eso es lo que nos explica hasta el capítulo 3. Luego, después del capítulo 3, 21 al 4 que vimos anteriormente, hasta el versículo 25, nos habla, que ahí fue que terminé la prédica pasada, de la justificación del hombre, de este hombre pecador que está apartado totalmente del Señor, cómo el Señor lo justifica mediante la fe. Es decir, y eso lo explicamos extensamente, cómo sin merecerlo, el Señor ve justo a esta persona por medio de un proceso de fe que el mismo Señor pone
en nosotros. Y nosotros sin merecernos, a nosotros se nos adjudica, se nos presenta, es decir, se nos endosa la justicia de Cristo, la que Él se ganó en la cruz mediante su muerte, su resurrección. Entonces Él viene y se nos endosa a nosotros. Y ahora el Señor nos ve justo ante Él y podemos tener relación con Dios. Y eso se hace y se hizo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, y eso se llama justificación. Es decir, el Señor nos ve justo a través de este sacrificio de Cristo. Entonces tenemos el proceso del ser humano caído, que necesita un Salvador, la explicación de la justificación, y ahora, ¿qué viene el capítulo 5? El capítulo 5 ahora nos va a hablar del resultado de esta justificación en el que ha creído. Del resultado. Hemos caído, hemos sido justificados. Ahora, ¿cómo nosotros debemos actuar? Como mucha gente dice, ¿será realmente este cristiano? ¿Realmente yo he creído? Tal vez mucha gente puede tener esa duda. ¿Cómo nosotros sabemos que el Señor nos ha justificado? Mediante el resultado de nuestra fe. Es lo que se palpa. Es lo que ha hecho el Señor en mi vida, que no solamente es algo meramente teórico, queda en teoría en la palabra, sino que es algo que se aplica a mi vida y yo la vivo constantemente. Es algo que yo vivo a diario, no una religiosidad, sino una relación con el Señor y que yo demuestro en mi vida. Yo demuestro que he sido justificado, pero lo hago en la práctica. Lo hago que el mundo lo note, se convierte en acción, eso que la palabra nos dice, eso se convierte, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Y dónde se realiza esta palabra? No en esa silla, no en este edificio, es en la persona, en la vida de cada persona que se hace efectiva, se hace eficaz. La palabra nos transforma a nosotros. Cuando somos justificados, tiene que haber una transformación de nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Que damos frutos. Eso lo llamamos fruto de arrepentimiento. Bueno, él se arrepintió, es justificado, pues debemos dar fruto. Y debemos mostrar esos frutos. Y eso se convierte en un testimonio para todo aquel que nos rodea. Esos frutos que damos. Entonces, ese es el efecto, el resultado de ser justificado. Y yo le voy a poner ejemplos de algunos personajes bíblicos. La Biblia está llena, yo nada más voy a citar unos cuantos. Yo cité aquí a José y le leo un pedacitico de José. Génesis 39, 11, 12 dice, aconteció, versículo 11, aconteció que entró él, José, un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y la esposa de Potifar, ¿verdad? Ella estaba ahí y ella asió por su ropa a José, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, esa actitud, ese resultado de su actitud, de la decisión que él tomó, nos dice a nosotros si realmente era una persona que tenía al Señor con él. Porque nosotros como hombres, y le hago esta pregunta a los hombres, la mujer sola, yo en la casa, no hay nadie. Ella, no soy yo que la estoy acosando, ella me está acosando. Oh, cuánta tentación. Ay, caí, pequé. Pero fue la tentación, ¿verdad? Pero aquí José es una persona íntegra. Nadie lo estaba viendo, no había ningún peligro. Inclusive ese hecho lo llevó a él a ir a la cárcel porque ella lo acusó, lo difamó y lo llevó a la cárcel, pero él mantuvo su integridad. Eso es el resultado de una vida de fe, de creerle al Señor. Entonces, ese es un ejemplo, y si abundamos más en la vida de él, vamos a ver muchas cosas más. Él reaccionó, ¿verdad? Él huyó, él supo qué hacer, porque él tenía al Señor dentro de él. Otro personaje es Job, que conocemos todas las cosas que ha pasado Job, y perdió todo, su familia, su dinero, inclusive perdió hasta la salud. Y otro trocito de la palabra dice en Job 2, del 9 al 10, entonces le dijo su mujer, que le dejó el Señor, le dejó la mujer,
con esta razón para ver en ese momento de prueba. ¿Qué le dijo la mujer? Aún retienes tu integridad, es decir, tú eres íntegro, tú le crees a Dios, tú en todo momento eres una persona de fe, tú la retienes, maldice a Dios y muérete. Oigan, qué consejo, qué consejo de la mujer, porque ella estaba enfermo, perdió todo, como que veía que era Dios que lo estaba arrastrando todo eso, y él en esa respuesta, él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso es una actitud de una persona íntegra que tiene al Señor, que en los momentos más difíciles sabe reaccionar, ha dado resultado, ha dado fruto, porque no es de palabras solamente que él creía en el Señor, sino la acción lo demuestra. Y eso es el llamado a nosotros, para que nosotros también analicemos. Venimos, oímos palabras, pero en nuestra vida diaria, ¿qué reacción tenemos ante las circunstancias? El mismo apóstol Pablo, luego de su conversión, porque Pablo no fue todo el tiempo apóstol, sabemos que Pablo era Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, pero en su conversión, luego de su conversión, lo apedreaban, perdió tal vez muchos de sus bienes, él no tenía preso también, exactamente, muchísimas dificultades, y dice Pablo en Filipenses 4:11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, yo no lo digo porque tenga escasez lo que voy a decir ahora, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, porque le he tenido, decía él. Y también ahora estoy pasando esta crujía, como decimos, pero yo vivo contento. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Eso no varía, lo que él está diciendo, mi conducta y mi reacción ante Dios y ante las personas. Eso no, porque él decía concluyendo en un versículo famoso, ¿verdad?, que no lo sabemos de memoria, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es su actitud, no importa a dónde yo esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la actitud también de un ejemplo de Pablo, pero tenemos otro ejemplo, tenemos a Pedro. Y Pedro, este hombre que negó al Señor 3 veces. Y a mí me gustó esta parte porque la vida de Pedro es bien extensa y lo vemos en el libro de los Hechos, como es uno de los principales apóstoles dando la primera prédica, yo digo, de toda la iglesia. Una prédica que si usted la lee es centrada en Cristo en todo momento y con todos los elementos de evangelizar. Tremenda prédica de Pedro en el libro de los Hechos, primer capítulo, segundo capítulo creo. Pero yo traje este trozo a donde Pedro, luego de haber negado al Señor, él se reúne con el Señor. Y nada más le voy a traer la última parte, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Le pregunta 2 veces. Y le pregunta, y él decía, sí te amo, sí te amo. Pero el Señor en su sabiduría, inmensa sabiduría, le pregunta 3 veces y le dijo la tercera vez, Juan 21, versículo 17, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez. Entonces ya Pedro ahí despertó, dijo, yo lo negué 3 veces, y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque él entendió que como él lo negó 3 veces el Señor le preguntó para que se acordara, ¿me amas? Pero la actitud de Pedro, ¿cuál fue? Se entristeció. Eso es una actitud de arrepentimiento. No es decir que ser soberbio y decirle, no, como tú sabes que yo te amo, no me preguntes tanto, tú sabes que yo en todo momento te lo he demostrado. No, nosotros le fallamos al Señor. Pero podemos tener la capacidad, si el Espíritu mora en nosotros, de poder arrepentirnos, como lo hizo Pedro en ese momento. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y eso fue lo que hizo Pedro a través de su vida. Es tremendo, ese es el resultado de una vida
unida al Señor. Así también voy a dar último ejemplo. Yo comienzo con todos los personajes bíblicos, pero le voy a dar un ejemplo de Esther para no dejar la mujer fuera, ¿verdad? También fuera, que son de grandes ejemplos también. Y Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, por su valentía, es valiente, preocupación por su pueblo, prudencia, autodominio, sumisión, sabiduría y determinación. Todas esas cualidades las puede ella desarrollar porque tiene a Dios en su corazón, está centrada, es íntegra en lo que cree. La vemos como un instrumento, ella es un instrumento de la voluntad de Dios para evitar que la destrucción de su pueblo, para proteger y garantizar la paz de este pueblo que estaba en exilio. Es decir, ella se dejó usar por Dios. Y como es una persona centrada en el Señor, también dio resultados, dio fruto y lo mostró al mundo. Entonces, ahí viene lo que yo quiero llevarle a este punto. Si realmente usted tiene una vida, o nosotros tenemos una vida entregada al Señor, tiene o tenemos que haber dado fruto, o debemos estar dando fruto. Usted no llega a experimentar estos resultados, estos frutos, vamos a llamarlo así, haciendo obras personales. Es decir, yo voy a hacer esto para obtener esta clase de resultados, para yo ser una persona buena, como muchas personas dicen. Eso no se logra de esa manera. Ustedes saben cómo uno logra dar realmente frutos. Es experimentando estos resultados porque Cristo es el que hace la obra a través de nosotros, no que nosotros obremos para ellos. Si obramos para nosotros, ustedes saben, para lograr esos resultados, hay miles de personas que donan, que hacen política, entregando, pero es para beneficio muchas veces suyo, para alimentar su ego, pero nosotros cuando hacemos las cosas, que damos fruto, hacemos cualquier actividad que beneficia a otros, es para glorificar al Padre, no para nosotros, sino para glorificarlo, porque Él ha hecho la obra en nosotros y nosotros entonces actuamos y damos resultados. Nuestro carácter no cambia, como le dije, para bien, porque yo me lo propuse, me propongo hacer esto o lo logré, sino porque Cristo ha hecho ese cambio en nuestras vidas. Y las decisiones correctas que nosotros tomamos, ustedes saben por qué las hacemos correctas, si las podemos llamar así, son correctas cuando son guiadas por el Espíritu Santo, no cuando vienen de mi deseo propio o de mi interés. Nuestra justificación, como esa obra que Cristo ha hecho, que nos ha justificado, ha cambiado en nosotros nuestro pensamiento. Ya nosotros no pensamos como piensa el mundo, no actuamos como actúa el mundo y no reaccionamos a las circunstancias como lo haría el mundo. Podemos ser provocados en muchas situaciones, pero nosotros vamos, si el Señor habita en nosotros, a reaccionar de una manera que el Señor, ¿verdad?, se glorifique. Esa es la palabra, que el Señor se glorifique. Entonces usted va a demostrar al mundo que usted realmente ha sido justificado, como por los resultados. Es decir, y yo se lo he repetido muchas veces aquí, los resultados no me hacen a mí cristiano, no me hacen a mí ser justificado. No, yo soy justificado. Y por ser justificado, yo muestro los resultados, lo que Cristo ha hecho en mí. Y este cambio lo experimentamos conjuntamente con ciertos privilegios ya ahora que Dios nos da. Ustedes sabían que el Señor nos entrega. Es decir, esa forma de nosotros actuar viene acompañada de ciertos privilegios que Dios nos da, que son resultado de nuestra justificación. Para ponérselo en un lenguaje llano, ¿quién aquí puede recoger la basura de San Francisco de Macorís entera? La puede recoger el síndico, ¿verdad? Para eso es que está. Es un privilegio a él porque todo el mundo votó por él y le dio la autoridad de recoger esa basura. ¿Qué él tiene? Las herramientas, tiene los camiones, tiene el personal, tiene un presupuesto y él es la persona para hacer eso. Eso es lo que se supone. Entonces,
lo mismo a nosotros. A él se le entregó un privilegio de ser el síndico de San Francisco. Entonces a nosotros nos entregan el privilegio de ser hijos de Dios. Y al entregarnos ese privilegio, porque no lo merecemos, nos están dando herramientas que nos diferencian de las demás personas. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, esas cosas que nos diferencian, que son resultado de nuestra justificación y, por ende, actúan para glorificar al Señor. Entonces, porque ahora, siendo hijos de Dios por su gracia, tenemos un trato diferente con nuestro Padre, una relación diferente a los que no son hijos de Dios. Es decir, la relación de nosotros, eso lo vamos a ver porque Romano lo explica muy bien, la relación que tenemos con el Señor es muy diferente a la relación que puede tener el hombre natural, por llamarlo así. Nosotros tenemos una relación diferente y esa relación diferente hace que nosotros actuemos de la manera parecida, vamos a llamarlo, de estos personajes bíblicos que planteamos. Entonces, ahora, después de esto fue la introducción, yo quisiera que vayamos ahora al libro de Romanos, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Esta palabra es bien rica, bien, wow, que yo pudiera haber predicado un versículo solamente de esto, o 2 versículos, porque se extrae tanto la enseñanza. Pero vamos a tratar de ir resumiéndolo y hablemos de Romanos, del capítulo 5, del versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos ahí? Leemos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y en la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Vamos a darte gracias nuevamente, Señor, alabarte, bendecirte grandemente, Señor. Tu palabra es, wow, es alimento para nuestro ser, Señor. Es revelación, Señor, grande. Es majestuosa tu palabra, Señor. Oh Padre, tú nos muestras, tú nos enseñas, Señor, a través de ella. Nos dice lo que tú nos has entregado, Señor. Y nos dice lo que tú esperas, Señor, de nosotros, para que te glorifiquemos en todo momento, Señor. Oh Padre, yo te pido aquí ante el trono de la gracia, al cual tú me das entrada para yo poder ir directamente ante ti, Señor. Que tú nuestros corazones, nuestras mentes, tú has hecho esa labor grande, Señor, en nuestro ser, Dios. No solamente tú nos has dado a Cristo para morir en la cruz y nosotros ser justificados, sino que ahora tú también, Señor, habitas en nosotros mediante el Espíritu, Señor. Y yo te pido, Dios, que ese Espíritu siga trabajando en nuestras vidas, Señor. Que nosotros entendamos claramente este privilegio que tú nos has dado de ser hijos tuyos, Señor, sin merecerlo. Oh Padre, de que tú nos has dado entrada al Padre, que tú nos has dado paz con el Padre, Señor. Que tú nos has entregado tantas cosas, Señor, tantas herramientas para nosotros vivir en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, Señor. Oh Padre, tú nos has equipado, Señor, y tú esperas de nosotros que demos resultados, que nosotros mostremos tu gloria, Dios Padre. Que nos gloriemos en tu gloria, como dice tu palabra, Señor. Oh Padre, en la esperanza de tu gloria, oh Padre. Nos presentamos aquí cada uno de nosotros para que tú, Señor, tú nos edifiques, Señor. A pesar de este vil pecador que soy yo, Señor, que puedo hablar aquí, Señor, pero
No, que no sea mi ser, Señor, sino que tu palabra sea la que nos instruya, la que nos lleve a reconocerte, Dios, como nuestro único Salvador, Dios Padre. Oh Padre, gracias por este momento y te presentamos nuestro corazón y nuestra mente para que tú nos edifiques en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Grande es el Señor, grande es su palabra. Es maravilloso saber que el Señor nos dice que Él ahora nos ve como justos, nos ve como justos, como personas justas, sin nosotros para nada hacerlo, para nada, no lo somos, sino que Cristo, como dije en la introducción, por su obra en la cruz, su muerte, Él pagó un precio para que pudiera, ese precio de Él ser una persona perfecta, de un ser perfecto, morir en la cruz, pagar el precio que no podíamos pagarnos nosotros y de esa manera adjudicarnos entonces esa justicia. Y ahora el Señor puede tener relación con nosotros, es decir, hemos sido justificados, ahora el Señor nos ve justo, pero a través de Cristo, no por nosotros sino por Él. Y esto llega a nosotros, se nos adjudica a nosotros a través de algo que se llama la fe en Cristo, la fe en esa obra redentora. Y esa fe la pone el mismo Señor en nosotros. Toda la gloria es para Él. No depende nada de nosotros. Él nos pone la fe, Él nos da a Cristo, Él nos llama. Porque como vimos en la palabra y estudiamos, nadie busca de Dios. Pero Él, viéndonos perdidos, Él busca de nosotros. Él pone todo en nosotros. Nosotros entonces, con esta fe, vemos el resultado en nuestra vida de esta justificación. Es decir, la fe en esa obra redentora me hace justo, el Señor me ve justo, y ahora nosotros vemos el resultado en nuestra vida. ¿Y cuál es el primer resultado? Citando en estos versículos, el primer resultado es paz para con Dios. Oigan el primer resultado, paz para con Dios. Es decir, como dice la palabra ahí empezando, justificados pues por la fe, ¿verdad? Por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios. ¿Y por qué Él dice paz? Porque recuerden que nosotros éramos enemigos de Dios, le dimos la espalda al Señor y muchos en el mundo lo están haciendo. Se constituyen enemigos de Dios. Hay una guerra continua. Aquel que no obedece al Padre, que no los reconoce, no está en paz con Dios. Él está en una guerra. Él se está sometiendo a una pelea. Él no quiere dar su brazo a torcer. El Señor es paciente, pero en medio de esta trayectoria, Él está en guerra con el Señor. Dice Isaías 57, 20 al 21. Para los impíos son aquellas personas que no reconocen al Señor, que son necios en sus razonamientos, para los impíos, pero los impíos, Isaías 57, 20 y 21, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, es decir, basura, lo que mandan. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. El que no conoce del Señor, no le diga que vive tranquilo, no tiene paz. Eso no es verdad. Y usted que en otros tiempos, porque no todo el tiempo usted ha sido cristiano, aquel que haya aceptado al Señor, y le digo a aquel que esté aquí no haya aceptado al Señor, no se engañe a usted mismo, no viven en paz. Y yo recuerdo que no vivíamos en paz, no me daba tranquilidad, no vivía tranquilo, porque había algo en mi ser que me decía que yo estaba en falta, vivía escondido. Yo antes ahumaba los vidrios del carro porque yo quería vivir en la oscuridad, ¿verdad? Tenía temor de las cosas, no había paz porque uno sabía que estaba haciendo cosas malas y no podía vivir en paz con el Señor. Con la actitud de arrogancia, ¿verdad?, que tienen las personas y de autosuficiencia, de continuo pecar de las personas, ¿qué se convierten? En agresores de la santidad de Dios, porque el Señor es santo, 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 Él no puede ver el pecado. Y si nosotros continuamos pecando y pecamos, es como
tirarle piedra al Señor. Dice, mira mi pecado, ¡buah! Y estrellárselo, y Él no puede ver eso. Ese continuo pecar de nosotros nos convierte en enemigos de Él. Y entonces estamos en plena guerra con Él. Salmo 7:11 dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es lo que está siendo paciente, pero Él está airado contra el impío. Hay personas que lo niegan, pero hay otras que se engañan, ¿verdad? Personas que niegan al Señor, pero hay otras que se engañan a sí mismos diciendo de boca solamente temer a Dios. Pero las obras, ¿cómo son? Las de un impío cualquiera. Es decir, venimos a la iglesia, hablamos de que somos de esta manera, somos lo otro, pero las obras se muestran de cualquier impío. Y esas personas, el Señor está airado contra ellos. Piensan que Dios existe para sus propósitos propios, ¿verdad? De la persona. Y no que nosotros existimos para los propósitos de Dios. Si usted piensa que Dios está ahí para complacerlo a usted, está equivocado. Está pensando como un impío. Dios no está como un genio de una lámpara mágica para que usted le pida cosas cuando lo necesite. Nosotros estamos para glorificarlo a Él. Él no existe para nosotros existimos para Él, porque Él es nuestro creador. Entonces, tienen apariencia, como dice la palabra, de piedad, y piensan que con esa apariencia pueden comprar el favor de Dios. Tal vez pueden engañar a muchas personas, pero a Dios es imposible de engañar. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, si usted, hermano, para eso que son las prédicas, para eso que el Señor nos habla aquí, es para entender si nosotros estamos en la fe o estamos autoengañándonos, si nosotros tenemos apariencia de piedad o realmente tenemos esa relación con el Señor. Aquí nos dice a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce más a nosotros mismos que nosotros mismos a nosotros mismos. Aunque suene como un trabalengua, pero es así. Y aquellos entonces que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, saben que no siempre fue así. No siempre, nosotros no nacimos salvos desde que nacimos. Nosotros nacimos pecadores y ejercimos, muchos de nosotros, el pecado. Y el Señor, por tanto, ha estado airado contra nosotros, ha estado en guerra contra nosotros. Colosenses 1, del 21 al 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, nos está diciendo a nosotros los que hayan aceptado al Señor, en otro tiempo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Oigan lo que éramos nosotros, enemigos del Señor, haciendo malas obras. Eso es lo que hacíamos nosotros, malas obras. Colosenses 1:21. Pero ahora podemos decir que Dios no está en guerra con nosotros. Es el resultado, porque Él nos ha justificado mediante la fe. Ahora el Señor no está en guerra con nosotros, porque hemos entendido nuestra condición, una condición caída. No nos creemos que somos buenos, hemos entendido nuestra condición. Reconocemos nuestra necesidad de un Salvador. No lo reconocemos nosotros aquellos que hemos llegado al Señor. Pedimos perdón cuando fallamos por lo que hemos hecho. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero eso no viene porque eso lo hice yo y salió de mi ser, sino que eso es motivado por el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en mí, porque el Espíritu que me redarguye. Porque la obra es de Él, la obra es de Cristo. Él es el que nos ha reconciliado con el Padre. No somos nosotros que hemos ido, mira Señor, yo quiero acabar la guerra contigo, vamos a ver cómo nos reconciliamos. No, Él mediante la obra de Cristo nos ha reconciliado. Él es el que ha puesto en nosotros la fe. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es don de Dios. Hasta eso nos ha dado el Señor. Para aquellos que creen que tal vez yo creí en el Señor, yo tuve fe y creí en el Señor, como un mérito de nosotros. Dice la palabra que Él es que nos ha dado hasta eso, que es la fe. Entonces, dice, y quiero leer
terminar leyendo el Colosense, pero el versículo 22 dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, es decir, Dios en su cuerpo de carne, por la muerte en la cruz, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles, es decir, sin ninguna cuenta pendiente que el Señor pueda preguntarnos delante de Él. Eso es lo que ha hecho Cristo, presentarnos sin mancha mediante su muerte. Él lo dice claro. En otro tiempo éramos personas que éramos enemigos del Señor, que hacíamos maldad. Ahora mediante la muerte hemos sido justificados. Y ahora podemos decir que estamos en paz con el Señor porque Él nos ha reconciliado. Ese es el resultado, ese es un privilegio. ¿Lo tienen los impíos? No lo tienen, lo tenemos nosotros que hemos podido aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador. Porque por medio de su muerte Él nos presenta sin manchas e irreprensible. Eso es lo que nos dice. Él nos ha librado. ¿Usted sabe de qué nos ha librado? De una condenación eterna. Dice Hebreo 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no es que yo esta palabra es para asustarlo, de que conviértase porque si no, usted va. Es una realidad que la palabra nos plantea. Es una realidad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es lo que, si a usted no ha sido aniquilado así, como los jóvenes saben de la película Thanos, que dice Thanos, es el mismo Thanos, que se elimina de un golpe. Si Él no ha eliminado, es porque Él ha sido paciente. A lo que no saben los viejos, eso es Avengers, es una película. Entonces, si no ha eliminado, es porque Él ha sido paciente. ¿Cómo se llama? Ese mismo. No ha tenido paciencia, porque Él dijo, vamos a acabar con la humanidad, con la mitad, porque como son tan malos, dame acabar con la mitad. Pero el Señor en su misericordia, Él espera. Y Él ha ofrecido el sacrificio para que nosotros, mediante la fe, podamos ser salvos y no tener condenación eterna. Entonces, lo que plantea aquí el versículo 5, el primer resultado es paz para con Dios. Usted puede estar tranquilo, usted tiene paz, usted no tiene a Dios de enemigo. Imagina como que San Francisco de Macorís, vamos a poner la República Dominicana, le declare la guerra a Estados Unidos, que no estemos en paz con Estados Unidos. Si usted se imagina que eso es fuerte, imagínese contra Dios, porque a veces nosotros como que no analizamos. Nosotros somos enemigos del Señor cuando no tenemos a Cristo como nuestro abogado, como nuestro defensor. Entonces, otra parte de la palabra en el capítulo 5 que nos dice, otro resultado para nuestra vida, es el que tenemos entrada a Él por medio de la fe. Fíjense, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Entrada por la fe. ¿Entrada a dónde? ¿A dónde? Pues recuerden que Pablo le está escribiendo. ¿A quién le está escribiendo? A los judíos, ¿verdad? Que está en Roma. Y como ellos entienden, él no tuvo que explicarle. Ellos entendieron de una vez cuando él les dijo, ustedes tenemos entrada por medio de la fe. ¿Por qué? Porque le voy a describir. Ustedes saben que ellos tenían un templo, ¿verdad? El tabernáculo. Y en ese tabernáculo había un lugar donde había una cortina especial en ese lugar, una cortina muy especial. Y esa cortina, cada detalle de esa cortina, la confección, fue diseñada y explicada por el Señor. Esta cortina se encontraba en el tabernáculo de adoración. De todo el templo, en la parte del tabernáculo de adoración, estaba la cortina donde se llevaban a cabo los sacrificios. Ustedes saben que ellos llevaban y ponían como judíos, llevaban un cordero, era sacrificado, se vertía la sangre de ese cordero y eso expiaba el pecado. Y eso es algo importante. Es decir, imagínense el templo, pero si el templo yo aquí pongo una cortina, ustedes de ese lado llevan los sacrificios, el sumo sacerdote
degolla al animal, vierte la sangre, que se suponía que ese cordero era lo mejor que usted tenía y lo llevaba como sacrificio para expiar el pecado. Lo que usted había cometido era exacto, le caía al animal y esa muerte de él, entonces expiaba los pecados. Fíjense la diferencia, eso apuntaba a Cristo. Aquí se expían los pecados. Cristo quita el pecado, es una gran diferencia. Y ellos tenían que hacerlo año tras año. Ellos iban año tras año y llevaban eso. Y el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Llevaba eso, atravesaba esa cortina, ¿verdad? Que era un velo que separaba el lugar santo del ¿qué lugar? Como si este fuera el lugar santísimo. Y ahí que había en el lugar santísimo la presencia de Dios. Y usted sabe qué hacían ellos, le amarraban una soga al sacerdote, al sumo sacerdote, que era el único que podía entrar. Y él entraba, y si no estaba limpio, y si no había expiado bien sus pecados, podía morir ahí en la presencia del Señor y lo jalaban entonces y lo sacaban. Nadie podía entrar, lo sacaban porque nadie podía entrar, nada más era el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué dividía eso? El lugar santo era una habitación grande que estaba designada para ser el lugar de adoración, ese era el santo, pero el lugar santísimo, que era una habitación más pequeña, es donde moraba la presencia de Dios. Eso es lo que se estaba presentando. Y de donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Recuerden, una vez al año. ¿Qué día? El día de la expiación, de lo que habíamos explicado. Para entrar a la presencia del Señor en representación de todo el pueblo. Es decir, un solo hombre está representando todo el pueblo y ofrecer los sacrificios por esos pecados. Entonces el velo dividía las habitaciones. Era una cortina fabricada con lino fino, pintada de azul, púrpura y carmesí. Eso lo describe Éxodo del 26, 30, 31. Usted puede ir y leer eso y lo va a corroborar. Colgaba de 4 columnas de madera de acacia, dice la palabra, un tipo de madera muy resistente, y su espesor era de aproximadamente 10 centímetros. ¿Sabes lo que son 10 centímetros? Es una super cortina. Es fuerte. 10 centímetros de espesor. Más que una lona, eso era una cosa, y eso era lo que dividía ese lugar. Según un historiador, que aquí citamos a Josefo, el velo que dividía, ¿verdad?, esta cortina era tan pesada que si los caballos tiraran de un lado y lo hubieran tirado de otro, eso José fue explicando, no podían partir esa cortina. Es decir, un grosor de 10, por más caballo que usted le pusiera, esa cortina no podía ser rota. Y aquí viene la parte interesante, le estoy diciendo porque Pablo le decía, por el cual tenemos entrada. Y cuando Jesús murió, ¿ustedes saben qué pasó? Esta cortina fue rasgada en 2, de arriba hacia abajo. El único que pudo partir esa cortina fue el mismo Señor. Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Él partió eso, por el sacrificio de Cristo en la cruz, es cuando se partió ese velo. ¿Por qué? ¿Por qué usar, y nos preguntamos, una cortina tan pesada si solo se quería dividir 2 lugares? Se podían dividir con una cortina liviana, ¿verdad? Pero ¿por qué tan pesada? Este velo, antes de Cristo, representaba lo grueso y pesada que era la división que existía entre Dios y los hombres por causa del pecado. Esa era la representación. No podemos entrar a la presencia del Señor. En el momento en que Cristo muere en la cruz por el perdón de nuestros pecados, luego de exclamar a gran voz la gloriosa declaración de que su obra había sido completada, esta cortina pesada se rasgó en 2, de arriba abajo. Esta cortina que ni caballos en toda su fuerza podrían romper, fue rasgada por el mismo Dios que la había diseñado. Por eso fue rasgada de arriba abajo, porque fue Dios quien hizo el camino para nosotros. El camino a la presencia de Dios ahora fue
abierto. A través de Cristo Jesús, la pesada barrera de nuestro pecado fue destruida en la gloriosa cruz. Ya no necesitamos entonces un sumo sacerdote. No necesitamos al Papa. Me excusan los católicos, no lo necesitamos. No necesitamos al pastor de nuestra iglesia. No lo necesitamos. Ni a nadie. Nosotros solamente a través de Cristo Jesús, nosotros atravesamos esa barrera, porque Él destruyó esta barrera que había por nuestro pecado. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que cruce una cortina para entrar al lugar santísimo una vez al año. No, nosotros podemos ir a la presencia del Dios tantas veces cuanto lo queramos. Podemos ahora mismo orar y ya estamos en la presencia del Señor. Podemos entrar ahí. No hay que esperar un año para expiar los pecados, llevar un sacrificio. Ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre en la cruz por nuestro pecado. Ya tenemos... Con confianza podemos entrar ante la presencia, porque Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Fíjense quién es el sumo sacerdote. Cristo Jesús ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27, usted lo puede leer. Una vez y para siempre ofreció este sacrificio. Y nosotros podemos ahora tener acceso a la presencia de Dios a través de Él. Y me excusen de nuevo los que tal vez son católicos, yo no sé si hay un católico o el que esté oyéndonos a través de internet, porque aquí lo pasan por internet, si usted no lo sabía, y me excusen, pero no es por la Virgen de la Altagracia, no es por el Niño Jesús, no es por la Virgen de la Mercedes, que nosotros hacemos peticiones y llegamos allá al Señor. No es así. Eso es un invento del hombre. Aquí la palabra claramente nos dice, dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo podemos ser tan ignorantes de por Dios? Me duele eso en el alma. Cuando la palabra es tan clara y nos dice a nosotros que tenemos entrada solamente a través de su Hijo. A través de su Hijo podemos llegar a la presencia del Señor, a hablar con el Padre de ahí a ahí. Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Yo no necesito a más nadie. Yo puedo llegar directamente al Padre. Que no nos engañemos, nosotros podemos. Y Pablo aquí en esta carta nos dice, y le dice a esos judíos, ya ustedes no necesitan ese sumo sacerdote. Por Cristo ya ustedes tienen entrada por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios, pero también tenemos entrada directa al Padre. Ellos pensaban que se necesitaba un sumo sacerdote. Muchos religiosos pensamos que necesitamos o piensan que necesitan un personaje para llegar al Padre. No, usted llega al Padre. El sumo sacerdote es Cristo. Entonces, ya tenemos esas dos resultados de la fe, resultado, vamos a decir, de la fe en la justificación. Somos justificados por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es el tercer resultado? Ahí lo describe también. Dice ahí, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Eso es otro resultado. Yo buscando sinónimo y todo eso, ¿de qué quiere decir gloriarse? No gloriarse en el sentido ufanarse, de tener orgullo como nosotros lo vemos, sino es gloriarse. Busqué un sinónimo y me decía alegrarse. Es como alegrarnos de la esperanza que tenemos. Y también busqué esperanza en este contexto. Alegrarnos en la esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Y también busqué el significado de gloria de Dios para nosotros traducir esto. Es la voluntad de Dios que usted y yo nos gloriemos de la esperanza de su gloria. Y esta esperanza a la que se refiere, ¿usted sabe qué tipo de esperanza es eso? Eso es certeza. No es una esperanza como usted dice, yo voy a esperar que Charo me pague ese dinero. Es por si acaso me vaya o yo espero que Charo haga tal actividad o otra persona. Estoy poniendo de ejemplo, Charo no me debe ni un peso. Yo le debo a Charo. Entonces, es decir, la esperanza del hombre la vemos como eso, que podría ser o no podría ser. No, la que nosotros nos dice y la que habla el apóstol Pablo es una esperanza de certidumbre, es decir,
la esperanza, lo que va a ocurrir, eso es lo que va a ocurrir. Yo le puse la palabra esperanza. Yo estoy seguro que esto va a ocurrir. Y yo me alegro en que eso va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Cuando habla de la gloria de Dios, eso es lo que va a ocurrir, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? El Evangelio, es la muerte y resurrección de Cristo, es el mensaje de salvación presentado de Cristo. Eso, ¿y qué es lo que nos lleva ese mensaje del Señor? Nos lleva al reino de Dios. Es decir, esa esperanza lo que me va a llevar es a la presencia de mi Dios. Yo me estoy contento porque yo estoy seguro que yo habitaré en su presencia. Eso es lo que nos está diciendo. Yo me gloriaré en la esperanza de la gloria de Dios. Yo voy a vivir eso, la gloria de Dios, voy a estar ahí. Y eso lo ha hecho el Señor a través de la justificación de la cual yo he creído. La gloria de Dios es Cristo mismo. Y ustedes lo podemos ver en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él es la gloria de Dios. Y yo tengo esa alegría, esa seguridad de que estaré en la presencia de Él. Entonces, eso es un resultado de lo que el Señor ha hecho mediante la justificación en mí. Él me ha justificado, yo he creído en eso, yo tengo paz para con Dios, yo puedo entrar libremente al lugar santísimo, puedo ir directamente a la presencia del Señor, pero también estoy gozoso porque yo un día le veré cara a cara. Y eso yo lo tengo por seguro. Así que nosotros nos gozamos de esa seguridad de que tenemos de la salvación. Nosotros estamos seguros en esta salvación. Y eso es un resultado más también. Nuestra seguridad, la seguridad que nos da el Señor. No el temor de que, yo voy a ver si puede ser que yo peque ahora y se me va a ir mi salvación. Aquí no está diciendo que yo tengo certeza de que yo veré al Señor. Esto no es una cuestión de duda, esto es una cuestión de certeza, que nos gozamos en esa seguridad, nos alegramos en que veremos el reino y habitaremos con Él, le veremos cara a cara. Cuarto resultado, ya le he dado 3, ¿verdad? Paz para con Dios, entrada a su presencia, gozarnos de darnos una seguridad de que estaremos, verle cara a cara, de gozarnos, porque dice, nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese otro resultado en nuestra vida. Y ahora viene un resultado interesante, que es el que se ve y se palpa en nuestras vidas, porque estos son los privilegios, vamos a llamarle eso privilegios. Privilegio de no estar en guerra con el Señor, privilegio de ir a entrar directamente al Señor, esa es la herramienta de la seguridad que me da el Señor, pero ahora vamos a ver cómo esos privilegios se desarrollan en mi vida. Entonces esos privilegios, cuarto resultado es gozarnos en las tribulaciones. Oigan qué lindo suena eso, gozarnos en las tribulaciones. Para el hombre natural suena como contradictorio, ¿verdad? ¿Y cómo tú te vas a gozar en el problema? Dije, no, pues te está loco, dicen, ¿verdad? Oye, el tipo mal, se le quemó la casa y él está gozoso. Y hay tragedia más fuerte, se le murió un hijo y míralo cómo está fortalecido. No es gozoso de qué, porque gozoso no es de que me estoy riendo, estoy contento. Eso no es el gozoso que no habla la palabra. Es una paz que pasa sobre todo entendimiento, dice. Es un gozo que tiene, de una seguridad, de una tranquilidad. Y entonces nosotros en medio de las dificultades, como estaba Job, en medio de las dificultades, nosotros en medio de las tribulaciones, nosotros estamos gozosos. Eso es un resultado, hermano. Por más tribulación, más momentos difíciles que usted esté pasando, si usted se siente gozoso, tranquilo, esperando en el Señor, es que usted está dando fruto de arrepentimiento. Ahora, si usted está mortificado, nervioso, que se quiere quitar la vida,
que quiere coger el monte, como dicen, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro, y no esperar en el Señor, entonces eso nos muestra a nosotros si realmente hemos nosotros hemos creído al Padre. Entonces, gozarnos en las dificultades, yo lo puse en dos partes. Dice, pero con la seguridad, nos gozamos con la seguridad de que Dios está en control. Eso es, estamos en la tribulación, pero tenemos la seguridad de que Dios está en control. Y segundo, que Él permite esas tribulaciones con propósito. Porque Dios no dice, dame hacerle esta maldad a este muchacho, dame ver si yo lo pongo. Eso no, es pensar así. O pensar usted que el Señor le ha mandado algo a ustedes. ¿Qué es lo que yo estoy pasando, Dios mío? Estas cosas, como que el Señor lo está a usted haciéndole. No, todo lo que el Señor permite, porque tampoco Él lo hace. Él lo permite. Lo permite con propósito en nuestras vidas. Porque el Señor no tienta a nadie, dice la palabra. No tienta a nadie. Él lo permite para que eso tenga propósito en nuestro carácter, en nuestra vida. Es difícil verlo así, hermano, pero es así. El Señor permite esto. La reacción normal es pedirle a Dios, cuando estamos en medio de la tribulación, ¿qué le pedimos a Dios cuando estamos en una dificultad? Nosotros lo primero que pedimos es, Señor, sácame de esto, quítame de esta situación, Señor, arréglale esto, arregla lo otro. Y eso es lo que pedimos. Es una reacción natural de nosotros. Él nos ha dado entrada al Padre libremente. Podemos ir al trono de la gracia y pedirle. Y pedimos eso. Pero, ¿por qué no oramos de esta manera, tal vez, diferente? Señor, cumple en mí tu propósito. Muéstrame, Padre, qué quieres que yo aprenda a través de esta situación. ¿Qué quieres que yo mejore o que yo cambie, Señor? Muéstrame tus propósitos, Señor, en medio de esta situación. ¿No sería una oración más centrada en el Señor y menos centrada en mí? Porque regularmente es que nosotros somos egocentristas, nos vemos a nosotros. La misma palabra en el versículo 3 nos da la respuesta a esto, de cuál es el propósito del Señor para con esto, con las tribulaciones. ¿Qué dice el versículo 3 más adelante? Dice, la tribulación produce paciencia. Ya nos ha dicho eso, es decir, en medio de la dificultad, ¿qué está desarrollando el Señor en nosotros? La paciencia. Tenemos paciencia. Dice un refrán por ahí que dice, cuando el Señor le pedimos paciencia, nos manda prueba, porque la paciencia produce prueba. Entonces, que dame paciencia, Señor. Ahí es que ustedes le van a dar los problemas, porque usted le está pidiendo al Señor que lo pruebe. Entonces, esta paciencia, en medio de esta tribulación, depende todo, cuando estamos en medio de ella, debemos entender que todo depende de Él, que yo no tengo el control, que Él es el que tiene el control. Salmo 73, 26 nos dice esto, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo dependo de Él. Es verdad que en la carne yo estoy estoy tumbado, pero Él es la roca, Él es la porción de mi vida, Él es la porción de Dios por siempre. Salmo 121, del 1 al 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted es hijo de Dios. Si es verdad que usted era enemigo del Señor y tenía, dice, horrenda cosa, es, ¿verdad?, estar en contra del Señor. Ahora usted es hijo de Él. Y su socorro vendrá de Él. Él es el que lo va a sostener. Y si las tribulaciones vienen y las dificultades vienen, es porque el Señor lo quiere así, para que usted pula su carácter, para que usted aprenda a tener paciencia. Y cuando usted va superando cada circunstancia, el Señor le va mostrando otra y usted va creciendo y va creciendo. Y en medio de la circunstancia y de la prueba, ahí se va a reflejar el fruto del Espíritu. Usted va a reflejar, va a saber qué va a hablar y ahí usted va a entender si realmente usted le ha creído al Señor conforme a esa reacción.
No, a mí no me gusta hablar de mí, pero a veces yo reacciono mal muchas veces porque uno es humano. Pero hay cuestiones que yo digo, wow, el Señor se ha hecho cosas en mí. Porque hay personas que me han llamado, clientes, me llaman por una queja de algún... y me insultan como cosa loca, me insultan. Ladrón, esto, lo otro. Sin razón, pero uno tiene, dice, el Señor le ha dado a uno esa paciencia. A veces también una vez me pasó que un motorista, como los motoristas se atraviesan, ¡fum!, se atraviesan y casi uno lo choca. Gracias a Dios no lo choqué. Cuando vino él alarmado. Y lo que yo dije, perdóname, excúsame que no lo fue que... Y eso lo tranquilizó. La blanda respuesta aquieta la ira. Si yo comienzo, pero fuiste tú que te metiste, y comenzamos, ¿qué se gana con eso? Ahora, el Señor es que motiva eso y hace eso en nosotros, no de uno que viene, sino que uno tiene paciencia y el Señor le manda, a través de la paciencia dice que produce esa prueba. Salmo 26:2 dice, escudriñame, Jehová, y pruébame. Pero no es para él saber, él lo sabe, es para que al probarme yo me dé cuenta cómo es mi carácter, qué cosas tengo que mejorar. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que ir mejorando y puliendo. Si el Señor permite esa prueba, es para yo tener paciencia, saber que Él está en control, pero para yo ir mejorando mi carácter, para yo ir conociéndome, cómo yo reacciono ante eso. Ustedes saben cómo prueban los carros para ver si aguantan un choque. Y que estrellándolo los carros, porque no hay otra forma. Ellos lo estrellan, pero en un laboratorio lo estrellan y ven cuánto pueden resistir. Entonces, el Señor, esta tierra es el laboratorio para ver cómo nosotros reaccionamos ante esos choques. En medio de esta prueba, ¿cuál sería mi reacción? Esa es la pregunta. Hay personas que en medio de una misma circunstancia pueden reaccionar diferente. Una gente, y lo vamos a hablar ahora, pero dice, en este tiempo de prueba, en el cual pacientemente esperamos, surge, que eso es lo que vengo a ver la tercera parte de esto, dice, la paciencia produce prueba. Y la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí el texto? Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza, pero ¿cómo hablamos la esperanza? Es una certeza. ¿Perdón? Karen me corrige aquí, déjame ver. A ver si yo me equivoqué. Dice la esperanza, dice ahí, la paciencia prueba y la prueba esperanza. No me equivoqué. Y la prueba esperanza, es decir, esto me da esperanza, me da certeza de a quién yo le creo. Eso es, dice aquí, la certeza de lo que se espera, la seguridad. ¿Qué es eso? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es eso? Fe. Entonces eso es lo que produce la paciencia, la prueba, me da esperanza. Y en medio de la circunstancia, entonces yo tengo fe. Eso es lo que tengo, una seguridad. Este tiempo de prueba lo que fortalece en nosotros es la fe en Cristo. Este es el resultado para aquellos que han sido justificados. Paz para con Dios, entrada al lugar santísimo, a la presencia del Señor, gozarme en la seguridad de que le veré cara a cara, gozarme en las tribulaciones, porque la tribulación me da paciencia en medio de la prueba y fortalece mi fe. Porque entonces, de lo contrario, el resultado sería diferente. Porque una misma experiencia de crisis, que eso era lo que le iba a decir ahorita, o dificultad, algunas personas la apartan de la fe para siempre. Me he visto que una gente cuando entra en dificultad, cuando está en buena, está viniendo a la iglesia, está bien, está todo nítido, pero cuando viene la dificultad, entonces se apartan del Señor. Entonces, realmente no han estado en el Señor. Pero hay otras personas que esa misma experiencia, entonces, ¿qué hace? Que lo acerca más a Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, se aferran a nuestro Señor. Este tiempo de tribulación con Dios lo permite para que nos demos cuenta
en quién hemos depositado nuestra fe. Si en nosotros, en el mundo, a veces ahora en estos tiempos de elecciones depositamos la fe en los políticos, en las situaciones, en que va a mejorar esto. No, en medio de las situaciones difíciles, la fe la depositamos en Cristo, la fe es la certeza. Y dice ya para concluir, y dice, y de esto no me avergüenzo de esta esperanza que hay en mí. Dice ya al final, versículo 5, ¿verdad? Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Ahí lo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, el Espíritu Santo nos fue dado y es puesto aquí y ha derramado amor en nuestro corazón. Y por tanto, esa esperanza que yo tengo en el Señor, esa esperanza no me avergüenza. Y leíamos anteriormente en capítulos anteriores, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es decir, no debemos avergonzarnos a través de los amigos en el trabajo. Yo creo en el Señor, no me avergüenzo. ¿Y de qué tengo que avergonzarme? Entonces, un resultado de nuestra fe es ese, no avergonzarnos. Porque si nos avergonzáramos, entonces seríamos realmente cristianos. Le predicamos a otros, le hablamos al Señor de otro, a otros del Señor. Pensamos eso, nos avergonzamos de esto. Hemos traído personas a los pies del Señor mediante nuestra prédica, o hemos molestado a personas que se han incomodado. No me hable de eso, no me hable de eso. Mediante lo que nosotros le hablamos, tiene que haber dos resultados, o personas molestas o personas acercadas al Señor. Porque usted le habla a los demás, tiene que hablarle. De lo que usted cree, de su convicción, tiene que hablarlo. Entonces, todo esto es posible cuando el Señor derrama su amor mediante el Espíritu. Y el Espíritu, aquellos que hemos llegado a los pies del Señor, sabemos que tenemos el Espíritu porque el Espíritu nos redarguye. Cuando nosotros hacemos algo malo, intentamos hacer algo malo, el Espíritu está ahí, moviendo nuestra conciencia, nuestro ser. Entonces, retomando todo, ya concluyendo, pensemos esto, el resultado de mi justificación mediante la fe es que me ha dado paz para con Dios, vuelvo y lo repito, entrada a la presencia del Señor, gozo en la seguridad de que lo veré, y en medio de las tribulaciones me da esperanza, yo puedo ver cómo los resultados, lo puedo palpar, porque esto es lo que me dice si realmente yo he sido cristiano. En medio de esas circunstancias que el Señor pruébame, examíname, Señor, mira mi corazón. Entonces le manda esa prueba y yo puedo ver en medio de esas circunstancias cómo yo reacciono. En una dificultad con mi pareja, con mi esposa, reacciono diciendo, vamos a terminar esto y nos vemos. Ya yo no aguanto más esta cuestión. O con me hago enemigo de un hermano. En medio de una circunstancia que pueden salir, ¿cómo es mi reacción? Preguntémonos eso. Y le quiero decir, hermano, yo espero que todos los que estemos aquí hemos dado el paso de aceptar a nuestro Señor y que esto lo experimentemos en nuestras vidas. Pero si hay alguien aquí que no lo ha hecho, yo lo invito a que ponga en oración. Porque recuerden, yo le dije, yo me he hecho siempre esta pregunta, yo le dije a ustedes, si es Dios que pone todo, pone la fe en nosotros, pone la salvación, pone todo, ¿y qué nosotros tenemos de parte en esto? No tenemos de parte nada en esta salvación, pero sí hay algo que el Señor nos entregó. Aquel que no cree, estoy hablando a aquel que no cree, ¿qué es esto? Su palabra, la prédica. ¿Cómo creerán si no hay nadie que le predique? ¿Verdad? Va a oír la palabra, van a oír la palabra. Esa es una cuestión. Y la otra es, le va a dar por medio de la palabra convicción. Y ahí es que viene el Espíritu y Él va a poner la fe. Y la oración es perfecta para nosotros decirle, Señor, yo no te conozco, pero yo quisiera conocerte, ven a mí, invoque al Señor a su vida.
Ese tal vez la parte que nosotros tenemos, porque el Señor hace el resto en nuestras vidas. Oírlo y abrir nuestros corazones a Él. Y Él entrará, Él pondrá la fe, Él pondrá la obra, Él pondrá todo, Él transformará nuestra vida. Entonces eso es un llamado que le hago. Si alguno aquí, que no sé, si no conoce del Señor, dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es para asustarlo, pero es horrendo. ¿Entiendes? Ser enemigo de Dios es fuerte. Es preferible ser hijo de Dios, verlo cara a cara, glorificarse de esa esperanza de estar en su presencia. Es maravilloso. Nos da una esperanza de una vida eterna en su presencia, pero también nos da la esperanza de esta vida, de vivir con seguridad, de caminar, que a mí las circunstancias no... A Job le pasó de todo, nos dio el ejemplo de Job, y como quiera el Señor lo sostuvo. Y así mismo en esta tierra, que es pasajera, en medio de estas circunstancias el Señor nos va a sostener, no importa la dificultad. Entonces, nosotros como hijos del Señor, gloriémonos en eso, pongámonos contentos cuando lleguen esas pruebas. Aunque se oiga difícil decirlo, reaccione y diga, Señor, muéstrame cómo debo reaccionar. Y aquellos que no lo conocen, abran sus corazones al Señor, para que el Señor venga a morar en ellos, como ha morado en nosotros y ha puesto el Espíritu Santo, que nos redarguye, nos guía, nos muestra el camino real. Entonces, yo quiero orar, para terminar, tanto por aquellos que no conocen del Señor, si hay alguien aquí, y por nosotros que hemos dado el paso de fe y debemos caminar conforme a su voluntad y dándole gloria a Él. Amén. Oremos. Oh Padre, terminando, Señor, quiero darte las gracias nuevamente, Señor. Glorificarte porque toda gloria, toda honra es a ti que debemos dártela, al único que la merece, Señor. Oh Padre, tú has hecho toda la obra posible en nuestras vidas, Señor. Padre, tú nos has creado, nos has dado vida, has soplado aliento de vida en nosotros, Señor. Pero también, Señor, a pesar de nosotros darte la espalda, nosotros siendo tus enemigos, siendo pecadores, a pesar de eso, tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Oh Padre, tú nos diste salida a una condenación a través de Cristo, Señor. Tú nos has justificado, tú nos has visto justo, tú nos has visto santo, pero a través de Cristo, Dios Padre. Gracias por esa obra maravillosa, Señor. Oh Padre, hoy vimos, Señor, que tú nos has dado privilegios, Señor, y tú nos has dado resultados que podemos, frutos en nuestra vida que podemos mostrar, Señor. Oh Padre, desarróllalo en aquellos que te hemos creído, Señor. Danos fuerza y fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, Señor, para que nosotros reaccionemos para la gloria tuya, para darle testimonio a todo el mundo que nos rodea de lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas, Señor. No para que yo me gloríe y para que la gente diga, wow, qué tremenda persona, sino para que vea cómo en un pecador bajo como yo, Señor, tú, Señor, puedes hacer la obra, que yo pueda arrepentirme, que yo pueda gloriarte, que yo pueda reaccionar de un modo correcto, para que digan, wow, esa persona realmente es hijo de Dios. Oh Padre, y aquellos que no te conocen, yo quiero orar por aquellos, Señor, porque una vez yo también estaba en esa misma posición, Dios. Yo andaba por el mundo, creyendo que me estaba llevando el mundo por delante, Señor. Egocéntrico, Dios. Oh Padre, llenando mis necesidades de la carne, supliéndola, Señor. Todo lo que me diera ese contentamiento terrenal, Dios Padre. Pero, Señor, un día tú te fijaste en mí, Señor. Oh Padre, tú me viste, Dios, y a pesar de lo que yo era, Dios, tú me diste salvación. Para el mundo puede ser que era una persona correcta, pero yo en mi interior sabía, Señor, que yo te avergonzaba, Dios, que yo hacía las cosas que te aborrecían, Dios Padre. Oh Padre, y en ese momento tú me diste salvación, Dios.
Tú me diste convicción de pecado, Señor. Yo pude llegar a tus pies, Señor, a arrepentirme, pedirte perdón. Y tú transformaste mi vida en ese mismo instante, Señor, en el cual yo te acepté. Y a partir de ahí, Señor, tú caminaste conmigo. He caído, tú me has levantado, Señor. Oh Padre, pero tú me diste la seguridad de que tú has estado conmigo todos los días, Señor. Oh Padre, gracias por las circunstancias que se me han presentado también, porque tú en medio de ellas, Señor, me has hecho crecer como hijo tuyo, Señor. Oh Padre, si hay alguien que no te conoce, Señor, de esa manera como tú tuviste, bueno, yo tuve la dicha, Señor, de conocerte. Oh Padre, yo anhelo, pido, Dios, si está aquí, Señor. Oh Padre, que tú le des convencimiento, Señor, de tu palabra, que no sea meramente venir a esta congregación, oír tu palabra, ser un religioso, Señor, sino que tu palabra lo convenza de pecado, Señor, que ya que lo canse, Señor, que lo tortures, para que diga, ya yo no aguanto más, Señor, yo voy a entregar mi vida a ti, Señor. Oh Padre, si hay alguien aquí, Señor, que tal vez estando entre medio de nosotros, tal vez pensamos que te ha aceptado, Señor, y no ha sido así. Yo pido por él, Señor, dale, o por ella, Señor, dale convicción, Dios. Si alguien quiere levantar su mano aquí y el Señor lo ha convencido de esa manera, Señor, yo oro por cualquiera de ellos, Señor. Oh Padre, si todo, Señor, tú nos has dado convicción de pecado, Señor, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad y a darte gloria, Señor. Oh Padre, ayúdanos a orar por otros que no te conocen. Yo oro por mi Padre que no te conoce, Señor. Dale convicción de pecado, Señor. Permíteme hablarle a Él. O permítenos a nosotros hablarle a nuestro vecino, al que trabajemos, a todas las personas que nos relacionamos, Señor. Hablarle de este gozo que tú nos has dado, de esta convicción, Dios. Oh Padre, bendito y alabado eres, Señor. Tu palabra es bendita, Señor. Oh Padre, bendito eres siempre, Dios. Te bendecimos, honramos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Terminé.